Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al Parlamento Global Hispano. El día de hoy tenemos dos candidatos y me ayudarán a conducir el programa. David, muy buenas, David, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues estupendamente y muy contento de estar en otra velada del Parlamento Global Hispano, conociendo además a unos candidatos de altura intelectual que yo creo que van a estimular el voto de muchísimos hispanos. Así es. Y también a Antonio Elías, que también es miembro del comité electoral, al igual que David. Muy buenas, Antonio. Saludos, Miguel, saludos a todos, saludos, David, aquí desde la Angostura del Orinoco en Venezuela. Emocionado de escuchar las propuestas de estos magníficos candidatos que has invitado el día de hoy. Excelente selección, Miguel. Bueno, la selección la hizo don Manuel Galán, pero sí, efectivamente tenemos dos candidatos de muchísimo nivel y comentar también también a todas las personas que ven el programa que al final explicaremos las funciones del comité electoral. Bueno, sin más dilación, vamos a presentar a doña Wilma Laclaustra, que es una puertorriqueña descendiente de españoles con maestría en Administración y Supervisión de Concentración y Orientación y Consejería Profesional, cursos a nivel doctoral de Administración Universitaria, cursos de liderato de gerentes Michigan University, Administración de Empresas, profesora universitaria y más cuestiones que nos dirá ella. Muy buenas, Wilma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Un placer estar aquí con ustedes en la tarde de hoy. Yo creo que el placer va a ser de todos nosotros de gozar de tan buena compañía. Gracias. Y tenemos también a don Rodrigo Mora, que es de Santiago de Chile, de la comuna de San Joaquín, que ha sido scout, que también ha hecho servicio militar como voluntario en el batallón Germania de la Escuela Militar y que ingresó como cadete militar y estuvo egresado durante 4 años como alférez de infantería y con muchísimo más currículum que nos lo explicará él. Muy buenas, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos desde Santiago de Chile. Un placer. Y bueno, vamos a permitir en el orden que los hemos presentado a Wilma que se presente un poquito mejor. Muchas gracias. Como indicaste, Miguel, yo pues tengo una larga trayectoria, tengo 70 años, ya estoy retirada de los negocios y de los trabajos, pero en mi vida productiva pues estuve muchos años dirigiendo recursos humanos en varias empresas. Aparte de esto, pues como dijiste, fui profesora universitaria y tengo una maestría en administración y supervisión con una segunda concentración en orientación y consejería profesional. Comencé mis estudios doctorales y pues por unas situaciones personales pues me aguanté y no continué y decidimos montar mi esposo y yo una empresa de alta tecnología. Esto surge porque en los últimos años estuve también de presidenta de una institución tecnológica y me di cuenta de la necesidad que había en la isla de que hubiese un buen proveedor de alta tecnología, incluyendo redes, servidores y demás. Estuve ahí casi 22 años, la empresa tuvo casi 30 años, pero mientras estuve en la empresa, estuve laborando voluntariamente en universidades, en las áreas de filantropía, especialmente en el sistema universitario Ana Geméndez, que es una universidad que se comprende de 3 grandes universidades y como 12 pequeñas sucursales que tienen alrededor de 40,000 estudiantes. Y ahí pues estuve presidiendo la Junta de Filantropía. Durante 2 años logramos la meta de lo que habíamos propuesto recolectar, el dinero que se utilizaba para dar becas a estudiantes talentosos de escasos recursos. En ese lapso de tiempo también estuve en la junta asesora del presidente de la universidad en el área de tecnología y también estuve en la junta de asesoría del Canal 40 educativo de educación de la misma universidad. Con esto pues he podido tener unas experiencias maravillosas que me han capacitado para el día de hoy poder tomar esta decisión de entrar a aportar a esta magnífica idea del Parlamento Global Hispano. Qué impresionante currículum, la verdad que, madre mía.
Enhorabuena por haber llevado una vida tan productiva, eso es increíble, muy poca gente creo que pueda decir eso. Gracias. Y Rodrigo, la pregunta también te la voy a formular porque me quedé corto con la presentación, prefería que te terminaras de presentar tú. ¿Has terminado ya como en tu ejercicio en el ejército y ahora te dedicas a comunicar? ¿En qué consiste tu labor? Bueno, antes que todo, quiero comentar que hace 1 año y medio conocí todo lo que es lo que se habla de la hispanidad. Yo realmente soy, como hijo de Dios, agradecido de Dios por todas las oportunidades que he tenido de conocer distintas personas, realidades, experiencias dentro del ejército, haber conocido el norte de mi país, la frontera, el centro y el sur, y distintas realidades. Entonces, a mí realmente ha sido una sorpresa encontrarme con este mundo que cada vez más va creciendo en las redes sociales, en internet, y yo miro hacia atrás también, y por eso soy un agradecido de Dios, porque toda mi formación al final me doy cuenta que me ha facilitado llegar a este momento, que es poder acercarme cada vez más a lo que es la hispanidad, poder comprender que hay muchas situaciones o problemas que tenemos a diario a nivel personal, familiar, comunitario, nacional y global, que tienen que ver con esto, que son mentiras que que nos dice el sistema a las personas, y esas mentiras nos van haciendo daño en nuestra mente, en nuestras emociones, y al final eh, inciden en algunas decisiones que a veces no son las más convenientes. Entonces, en esta introducción que he tratado de hacer, a tu pregunta de, claro, las comunicaciones en estos momentos, yo fui militar en un tiempo, pero también tuve la oportunidad de hacer un magíster en ciencias de la comunicación. Ahí nos formaban como investigadores. Mi tesis fue en semiótica de la comunicación, donde ahí, bueno, hay diversos autores que tratan la comunicación. En la semiótica específicamente se pueden ver problemas desde lo sintáctico, lo semántico, lo pragmático. Y ahí imagínate, yo no tenía preparado esto, pero que tú me preguntas, yo recuerdo mi guía de tesis, el profesor Jorge Lagos Camaño, que es un doctor en filología. Él está muy cercano a lo que es, no recuerdo los institutos, pero están relacionados con los estudios del lenguaje, de la lengua española, digamos, hispana. Y claro, claramente también él tenía estudios, me acuerdo, mira, me voy a salir un poco el tema, pero quiero como andar en el tema que en Chile hay una creación, una creación artística que se llama La Araucana, y siempre se ha dicho que es una obra artística que se cuenta sobre el choque cultural entre los españoles con los indígenas, los araucanos, etcétera, y siempre se vio de ese punto de vista. Pero el profesor Jorge Lagos, que yo comento, hizo un estudio en que se demostraba que tiene un sentido historiográfico, o sea, tiene antecedentes historiográficos que se pueden considerar a través del método científico, que fueron hechos reales, no es una creación literaria, una creación dramática, etc. Entonces, bueno, yo hago esta introducción principalmente para comentar que tengo una gran vocación de servicio y espero poder aportar en lo que esté a mi alcance para acrecentar nuestro Parlamento Global Hispano, que cada vez más uno va viendo en las redes que es necesario para toda nuestra hispanidad. Eso. Así es, concuerdo, y además el ímpetu y las ganas de trabajar siempre son un plus. Lo único que yo tendría que apuntar es que se lo estamos poniendo muy complicado a los potenciales votantes, porque con candidatos tan espectaculares lo van a tener muy difícil. Antonio, ¿querrías formularle alguna pregunta a alguno de los candidatos? Por supuesto, yo tengo muchas preguntas tanto para Vilma como para don Rodrigo, pero a ver, vamos a comenzar con la señora Vilma, que realmente estuve viendo allí en el Parlamento globalhispano.com la propuesta, hermosísima propuesta de utilizar el Internet a banda ancha para potenciar y fortalecer todo lo que tiene que ver con el sistema educativo,
tanto de Puerto Rico como de otras partes de la hispanidad. Yo quería hacer una pregunta a la señora Vilma, que es la siguiente. Dada su experiencia, que más de 20 años trabajando con las universidades en Puerto Rico, en su opinión, ¿cuáles han sido las dificultades más grandes para crear hoy en día una red efectiva de universidades entre Puerto Rico y los otros países de la hispanidad, como por ejemplo México, Centroamérica, inclusive Venezuela? Porque hoy en día todavía no hay una sinergia bastante efectiva entre todas esas universidades. ¿Qué usted aprendió en esos 20 años trabajando allí en el sistema universitario puertorriqueño que nos permita saber más acerca de las dificultades que tenemos que superar para conformar, al menos en el área del Caribe, una auténtica red de cooperación universitaria que facilite la fluidez entre todos los profesionales? Esa para empezar. Después tendré otra y también al señor Rodrigo, pero tú me dirás, Miguel, ¿cómo hacemos esto? Una pregunta está bien. Claro, que muy buena responda la pregunta. candidata. Muy buena pregunta. Pues mire, yo he trabajado en las dos universidades más grandes que hay en Puerto Rico, como es la Universidad Interamericana, que también tiene alrededor de unos 40,000 estudiantes a nivel de toda la isla, y el sistema universitario de Méndez, pues mayormente he estado en la área de consultorías y filantropías y demás. Pero yo creo que es cuestión de voluntad. Yo creo que la comunicación no ha fluido en los lugares donde debe fluir. Me explico. Yo creo que para llevar a cabo un proyecto donde se puedan unificar o se pueda convalidar las preparaciones académicas, por ejemplo, porque sabemos que mucha gente sale a un país a estudiar una carrera y luego llega aquí y le hacen empezar de nuevo porque no le convalidan todos los créditos. Yo creo que es cuestión de que haya un interés genuino en la administración de cada universidad, y eso se logra a través de la comunicación, porque ahora mismo las universidades han perdido drásticamente sus matrículas. Las matrículas han bajado y se debe a que ha habido mucha migración a la nación americana, lamentablemente. Digo lamentablemente porque muchos salen a vivir allá por las mismas situaciones que estamos pasando en la isla, donde hay pues un gobierno difícil en términos económicos, que está bajo quiebra, y tiene una junta fiscal federal que es prácticamente quien toma las decisiones, y el desarrollo ha estado demasiado controlado en términos de desarrollo económico. Entonces, pues todo el mundo que termina su carrera sale afuera a hacer sus maestrías, sus doctorados, y eso pues le ha afectado a las universidades, obviamente. Quizás este sea el momento más propicio para hacer esos acercamientos, porque ellos necesitan aumentar sus matrículas. Y una de las maneras que se pueden complementar es que haya intercambio de estudiantes entre los países. En la Universidad de Puerto Rico hay algo de programa, que esa es la de pública. Hay algo de programas, pero en las privadas, que podrían hacerlo porque son organizaciones sin fines de lucro, no lo logran. Muchas veces también se debe a que aquí la mayoría de los estudiantes que estudian en las universidades reciben fondos para estudiar, fondos federales. Y los estudiantes que vienen de otros países donde no tienen esa ayuda, pues se les hace bien difícil poder pagar las cantidades que se les pide en las matrículas, porque las matrículas han aumentado drásticamente. No obstante a eso, yo sé que existen una serie de becas que se podrían ofrecer a esos estudiantes y programas donde se puede hacer un liaison, una unión con la empresa, para que la empresa beque, porque eso lo preparé yo, lo hice en 2 de las universidades, que logré que, por ejemplo, Hewlett Packard y Lexmark me becaran estudiantes. Y nosotros como empresarios, la empresa nuestra era Telepro Caribe, que era de tecnología, pues también hemos becado alrededor de 10 estudiantes en ambas universidades, porque los fondos que pusimos ahí pues son de los réditos que produce, pues entonces se becan estudiantes y se pueden seleccionar estudiantes, no importa de la nacionalidad de donde vengan. O sea, no es solamente para estudiantes de Puerto Rico. Por lo menos la beca de Telepro Caribe no es beca para solamente estudiantes de Puerto Rico. Pueden ser estudiantes hispanos de cualquier lugar.
Así que yo creo que es falta de voluntad, una buena comunicación con las personas clave para hacer ese tipo de enlace con otras universidades, como lo pueden ser los rectores y los decanos de asuntos académicos. Ellos son las personas indicadas para hacerlo. Entonces me imagino que desde el Parlamento Global Hispano usted podría facilitar esas comunicaciones y también animar a que haya más y más voluntad en ese sentido. Claro que sí, con mucho gusto, claro que sí, con ambas universidades lo puedo hacer, inclusive con la Universidad de Puerto Rico también podríamos tener un acercamiento porque allí hay personas que yo conozco por los años que llevo en el mundo de la educación, que pudiéramos, claro que sí, hacer ese tipo de enlace. Sería bueno, espectacular. Bueno. Por democratizar un poco los turnos de palabra, ahora Antonio, ¿le querías formular alguna pregunta a Rodrigo? Claro, por supuesto. Rodrigo, yo estuve también hojeándola. Don Rodrigo tiene una amplia experiencia y amplio espectro porque en su propuesta él abarca desde la democracia hasta las finanzas, pasando por comercio, educación, es decir, bastante multidisciplinario. Y él tiene una propuesta llamada Tres Fusiones, que tal vez nos puede un poco detallar y explicar con mayor detenimiento a nosotros que no somos tan diestros en estos menesteres multidisciplinarios. Don Rodrigo, ¿en qué consiste básicamente esa propuesta de tres fusiones? Muchas gracias, Antonio. La pregunta, las tres fusiones es una propuesta que es un programa que incide en la persona primero, o sea, parte de abajo hacia arriba, la comunidad y el gobierno. Es una propuesta que primeramente nos ayudaría a todos los hispanos a poder reflexionar cuáles son las mejores soluciones. En el caso, por ejemplo, de las tres fusiones, la persona debiese tener cubierto salud, educación, pensiones, más todo lo que necesite para realizar sus actividades conforme a su vocación, ¿ya? Y teniendo esas cosas cubiertas, digamos, la persona podría integrarse con la comunidad de mejor forma y poder tomar iniciativas que pudiesen, digamos, fortalecer cierta iniciativa. Por ejemplo, aterrizándolo, yo estoy en conversaciones con Nicolás Corona, que es uno de los candidatos de Chile para el Parlamento Global Hispano, y estamos viendo la posibilidad de sensibilizar a los otros candidatos de Chile y acrecentar esto, digamos, con nuestras comunidades, de poder crear, ¿cómo se llama esto? Clubes españoles. ¿Y por qué motivo? Porque, por ejemplo, en Santiago de Chile hay un club español, pero para entrar a ese club español hay que tener un patrimonio detrás, uno tiene que comprobar ese patrimonio, que es de mucho valor, ¿ya? Y más encima hay que pagar una cuota mensual, por lo cual eso cierra las puertas para que las personas puedan participar del 12 de octubre, por ejemplo, u otra actividad importante. Entonces, con Nicolás, por ejemplo, estamos viendo que podríamos generar espacios para crear, a lo mejor en una primera instancia, instancias culturales itinerantes. Ya se están haciendo en Chile ya. Hay muchos grupos y movimientos hispanistas que están haciendo actividades culturales, se juntan con inmigrantes venezolanos, colombianos, peruanos y se toca música del barroco, por ejemplo, por decir un ejemplo. Eso ya está ocurriendo, cosas itinerantes. Pero a lo mejor se necesitaría tomar iniciativas más concretas con espacio y crear clubes sociales. Y la gente se va a juntar y no solamente el 12 de octubre, sino que ir viendo todos los días las fechas y que sea un espacio como para la familia o para las comunidades. Ahora, esto, que es una idea que yo encuentro genial, porque así masificaría mucho más lo que es la hispanidad, y que como a mí, hay mucho yo creo que nos pasa, que no conocemos lo que nosotros, la riqueza de la hispanidad, y que hace 200 años atrás éramos toda una gran patria unida. Eso lo vamos descubriendo a poco, entonces sería algo muy bueno. Pero ¿por qué no ocurre? Porque las personas, por este sistema, digamos, que está imperante, lamentablemente
están cada vez más ensimismados en sí mismos, preocupados de solucionar el día a día, sobrevivir, y eso no les va quedando espacio ni siquiera incluso para, digamos, compartir con la familia. Entonces, ¿cómo va a compartir con la comunidad, con su barrio, con la villa, con su comuna, si es que la persona ni siquiera tiene solucionados sus problemas propios, de su familia? Entonces no puede ir creciendo. Entonces, por eso es la propuesta de las 3 funciones, porque la persona tiene que tener cubierto salud, educación, pensiones, más todo lo que necesite privado y asegurado. Ahora, uno dice, ¿cómo va a estar asegurado si es que 100% privado? Bueno, la salud, por ejemplo, en Chile tenemos la experiencia de que la salud es un sistema mixto, privado y estatal. Y el Estado entrega vouchers, que se llama, o bonos, pero los bonos fueron entregados durante 30 años, más o menos, que tenemos este sistema acá en Chile, se entregaban a la oferta, o sea, a los centros de salud, y no a la demanda. Entonces, la propuesta de 3 funciones es reflexionar sobre que si nosotros tenemos un sistema 100% privado en salud, en educación, en pensiones, etcétera, va a aumentar la competencia, va a mejorar la calidad, van a bajar los precios y el Estado, con la capacidad que tiene, digamos, a través del Ministerio de Desarrollo Social, va a poder entregar bonos o vouchers o cheques a la persona, o sea, a la demanda. Y eso va a permitir que al final del día, digamos, la persona va a elegir y va a premiar a quienes están entregando un mejor servicio. Entonces, esa es una propuesta a nivel de la persona. Después la comunidad, o sea, cuando ya tenemos la persona que tiene cubierta todas sus necesidades, está todo impecable, la comunidad es un concepto ahí que habla de que los emprendedores tengan un mañana brillante, por decirlo de una forma. ¿Por qué motivo? Porque lamentablemente en el sistema que vemos en Chile sobre todo, que hubo una gran bonanza económica, pero lamentablemente se hablaba de un mercado libre, pero al final del día, quienes estaban teniendo el poder o el acceso a la riqueza empezaron a coludirse para hacer leyes que al final el mercado se fue como ni siquiera siendo monopolio, sino que oligopolio. Un oligopolio mercantilista, se podría decir. Oligopolio. Entonces, eso, digamos, yo creo que de alguna u otra forma a todos nos está afectando a nivel hispano, y que si lo reflexionamos podríamos ir sacando soluciones, obviamente que a cada realidad, porque cada realidad, digamos, tiene que ir viendo cómo funcionan estas propuestas, y cuando nosotros ya, las personas estén sanas en su mente, en sus emociones, porque también aquí yo creo que el componente educativo es muy importante, o sea, cuando a nosotros, a muchos de los chilenos, y yo creo que a muchos de los hispanos en el colegio, nunca nos dijeron cómo había sido la historia completa sobre las independencias. Nosotros vamos descubriendo un mundo y realmente yo creo que nos vamos sanando mentalmente al conocer más verdad de lo que, digamos, nos ocultaron o lo que no sabíamos, por lo que nosotros estamos conociendo ahora con esto de la leyenda negra. Entonces, esta es una mirada integral, para recapitular las 3 funciones, que inciden en la persona, que tenga todo cubierto la persona, lo básico, para que la persona pueda realmente ser libre, después pueda unirse a iniciativas de la comunidad, y eso también nos va a fortalecer como hispanos, y eso va a incidir finalmente en los gobiernos, y no solamente en el gobierno civil, sino que estamos hablando de los gobiernos, hay gobiernos, pues las empresas, los ONG, las iglesias, los centros educativos, o sea, todos tienen un gobierno, una jerarquía que podría también sensibilizarse si es que las personas y nuestras comunidades nos ayudamos finalmente con las 3 funciones. Me parece tremenda, increíble propuesta, yo la apoyo, veo que también es un gran trabajo el que usted se está empeñando, don Rodrigo, porque ataca la salud, la seguridad social, la educación, y también creo que mencionó más adelante en la propuesta la seguridad, lo cual creo que lo va a tener muy ocupado en el Parlamento, trabajando en múltiples comisiones, en la Comisión de Educación, de Salud. ¿Tendrá la dedicación necesaria para ese nivel de trabajo, don Rodrigo? Vamos a tratar, yo estoy con toda la
predisposición y desde Chile aquí apoyándolo, salga elegido o no salga elegido. Yo estoy muy convencido con el Parlamento Global Hispano y apoyando eso. Qué Muy bueno, bien. lo felicito, don Rodrigo. A ti la palabra, Miguel. Sí, no, se la voy a ceder a David para que también formule una pregunta, porque yo cerraré con las 2 preguntas de rigor que formulo siempre. Así que si David le quiere formular una pregunta a Wilma. Sí, por supuesto. Quiero aprovechar el turno de palabra porque los 2 candidatos yo creo que habéis hecho unas aportaciones estupendas. Una de las ideas que desde el Parlamento Global Hispano queremos promover es el campus global de la hispanidad, ¿no? Entonces yo creo que Vilma ahí en esta línea tiene, bueno, pues una gran experiencia y lo importante sería trasladar eso al conjunto. Tenemos que dejar de pensar en Puerto Rico, en Chile, tenemos que pensar en toda la hispanidad, en todo el globo, sin olvidarnos ni de Asia ni de África. Claro. Principalmente América tiene el mayor peso, ¿no? Pero de todas formas, ni de Europa tampoco nos tenemos que olvidar. Entonces, yo creo que la propuesta que ha hecho Vilma de tratar de hacer los pues sistemas de intercambios para tratar de promover eso, lo que va a generar es una oportunidad para que los hispanos nos demos cuenta de todos los nexos que nos unen y van a facilitar luego, pues la idea del Parlamento es tratar de incluso homologar todas las titulaciones en todos los países hispanos para que eso permita luego pues desarrollo tecnológico, laboral, etcétera. Entonces, y luego otra medida que me parece muy interesante que ha promovido Vilma es el que haya internet de banda ancha en todos los lugares de la hispanidad para dar acceso a la educación, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué medidas articularías o cómo desde una comisión de educación del Parlamento Global Hispano podríamos ir articulando estas medidas? Vilma. Bueno, en el área de ancho de banda, en las comunicaciones, yo entiendo que hay que hacer mucho trabajo. Ahora mismo con la pandemia hemos podido observar no solamente en nuestra isla, sino en las demás islas, que ha habido un distanciamiento en la educación a los jóvenes que no tienen los equipos ni tampoco tienen la tecnología al día. Y esto le ha afectado el aprendizaje a muchos estudiantes, especialmente en Puerto Rico. Ha habido muchos estudiantes que al cerrar las escuelas no han podido coger sus cursos y ha habido uno de fracasos en distintos niveles por falta de educación y todo porque no cuentan con los equipos, el adiestramiento y el ancho de banda. Dijimos que el ancho de banda es vital para la comunicación, no solamente para la educación, sino para la salud, para las relaciones y promover la cultura, para el desarrollo económico del país y trabajando con el desarrollo económico de los países. Yo creo que hay que hacer una sinergia entre, y ahí te contesto la pregunta, David, entre las agencias de gobierno de cada pueblo con las organizaciones privadas que existen en ese pueblo, pero no solamente tratar de hacerlo con el país, sino tratar de hacer una unión de los países donde podemos obtener quizás mayores precios al tener una unión de varios países que puedan tener un desarrollo en la agricultura, utilizando tecnología, en el comercio, en la industria, y que a la misma vez puedan darle vida a los pueblos más pequeños y los pueblos que están en el campo, ofreciéndole trabajos a través del Internet, que ahora mismo no lo pueden hacer porque no tienen las facilidades del ancho de banda que se necesita para ejercer un trabajo. Así es que yo entiendo que esto es bastante revolucionario, esto no se logra en un año, ni 2, ni 3, esto habría que empezarlo a trabajar a nivel de todos los países, crearle conciencia de la importancia de la conexión entre todo el mundo hispano, porque eso les va a ayudar a aumentar sus negocios a nivel global, no solamente a nivel de los 22 países, sino a nivel global. Y entonces cuando las personas crean conciencia de que el tener ancho de banda en su país podría contribuir a aumentar los negocios, eso pues es un elemento de motivación para cualquier empresario. Así que lo primero que yo haría sería hacer una comunicación a las personas de toma de decisión
en las áreas de comercio, en las áreas de agricultura, en las áreas de el gobierno, la administración de gobierno, identificar a través de cada uno de los representantes de ese país cuáles son las industrias que hay allí, cuáles son los manufactureros que hay, y ese grupo de personas, de agencias, de gobierno, tratar de hacer una especie de unos fondos cruzados donde puedan ofrecer ayuda para la implementación de este ancho de banda que se necesita, porque si dependemos de los ciudadanos, sabemos que, pues, por eso es que están tan pobres, ¿verdad? Por eso es que hay esa desigualdad, porque no cuentan con la parte económica que se necesita para poder adquirir el ancho de banda que se necesita y poder disfrutar de todos los conocimientos que uno que puede hacerlo, ¿verdad? Disfruta a través del Internet. Sí, sí, yo es que veo que esto materializa, va a permitir materializar las ideas que vemos desde el Parlamento. Parlamento digital es una de las fundamentales para nosotros. Nosotros no podemos tener ni sede ni nada. El hecho del Internet es lo que nos permite materializar la esencia de este Parlamento y luego la educación. Entonces, el hecho de que el Parlamento pueda jugar de intermediario entre esas empresas y esas necesidades, lo que va a permitir es que luego materialicemos estas políticas que se quieren promover desde el Parlamento. Entonces, me parece una idea brillante. Y mi pregunta ya también dirigida al otro candidato, a Rodrigo, sería, has hablado sobre unas instituciones que lo que van a hacer es hacer una función social, pero siempre desde el punto de vista de la hispanidad, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que el Parlamento podría fomentar este tipo de instituciones que a nivel local puedan ir ejerciendo esa función global de la hispanidad y para el desarrollo y la potenciación de las tres fusiones? Rodrigo. Bueno, principalmente creo yo que en un primer momento debe ser conociendo lo que tenemos. Es como se dice cuando uno comienza una investigación por el estado de situación, el estado del arte. Saber qué instituciones o qué organismos están trabajando para estos fines. Por ejemplo, yo por eso lo digo, yo hace muy poco que conozco lo que es la hispanidad, cómo se está trabajando, pero entiendo que hubo una iniciativa del rey Juan Carlos, puede ser, el padre del actual rey de España, que tiene un nombre que creo que es una red iberoamericana o algo por el estilo. Entonces, entiendo que ahí, por ejemplo, se puede postular a fondo, etcétera. Yo lo comento por qué motivo, porque quizás hay muchas iniciativas, pero que en estos momentos desconocemos, y que a lo mejor habría que hacer un catastro o un levantamiento de iniciativas estatales, privadas, sociales, eclesiásticas, no sé, pues de distinto tipo, y uno tener como, o sea, yo creo que un gran avance sería tener un catastro de todas esas capacidades que tenemos como hispanos. ¿Por qué motivo lo digo? Porque supongamos que yo soy electo como parlamentario del Parlamento. Y representando al Parlamento yo podría ir a lo mejor a algún organismo que esté en Chile funcionando, no sé, se me ocurre, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero la Orden de Malta, o alguna institución que esté funcionando y decir, uno sabe que nosotros vamos a realizar en Chile, a través del Parlamento Global Hispano, vamos a hacer una muestra artística no sé, por el tipo de pintura que se hacía en el siglo XVIII entre Chile y Perú, no sé, en tal fecha. Y a lo mejor podríamos pedir apoyo de distintos tipos de recursos, no solamente económicos, distintos tipos de recursos humanos, logísticos, administrativos. Entonces creo que lo primero que debemos hacer es hacer un catastro de qué es lo que tenemos disponible. Porque el trabajo se está haciendo inclusive sin tener el apoyo, digamos, porque se están haciendo iniciativas culturales, por ejemplo, en Chile se creó hace poco la Fundación Hispanista Hispanos Chilenos, y esa organización está haciendo actividades, pero como esos también hay otras actividades. Entonces a lo mejor lo que yo creo que, digamos, nos ayudaría a todos es poder, a través del Parlamento Global Hispano,
tener ese catastro y actuar como una suerte de mediador entre todas las iniciativas. Creo que es lo Sí. primero que tenemos que hacer. Sí, de hecho, mira, yo no sé, supongo que te estás refiriendo a la Organización de Estados Iberoamericanos. Precisamente hoy estaban presentando una revista, me parece, Púnica, me parece que se llamaba La Revista. Hoy ya estaban haciendo pues eso, y tratando de fomentar pues la cultura hispana, ¿no? Pero efectivamente yo creo que hay muchos organismos que están trabajando de forma descoordinada y que al final no consiguen tener un gran impacto sobre la hispanidad porque es que prácticamente no se conoce la actividad que están haciendo. Entonces, si pudiésemos hacer ese esfuerzo de coordinar todos esos organismos, ¿no? Yo creo que pues se daría muchísimo más visibilidad a todo este tipo de actuaciones. Y otra idea que está, vamos, que está patente lo que tú estabas diciendo, nosotros desde el Parlamento una idea también que tenemos es hacer una especie de Cámara Comercio Hispana con un registro de todas las empresas para tratar de buscar la colaboración de forma que cualquier empresa de cualquier territorio pueda directamente buscar una empresa que se dedique a un tema de tecnología o de lo que sea en cualquier territorio de la hispanidad y de esta forma hacer muy fluido el mundo de los negocios, ¿no? Pues esa misma idea que estamos hablando también podría estar en el ámbito cultural, como tú estás comentando, ¿no? Yo creo que los dos habéis dado y que traéis ideas que encajan perfectamente en los proyectos del Parlamento Global Hispano y bueno, creo que vais a ser unos grandes candidatos y va a haber muchas personas que después de escucharos os van a votar hoy, ¿no? Te devuelvo la palabra, Miguel. Muchas gracias por vuestras respuestas. Sí, la verdad que han sido respuestas muy interesantes. Ahora voy a formular una pregunta que es para ambos candidatos en el orden que habíamos establecido previamente. Primero Wilma y después Rodrigo. ¿Qué finalidad le verían al Parlamento Global Hispano? ¿Cómo lo ven? ¿Qué entienden que es? Primero por Wilma. Bueno, para mí el Parlamento Global Hispano es una iniciativa popular porque pues es popular porque se puede integrar cualquier tipo de hispano, no importa el país donde se encuentre, que utiliza el Internet y las redes sociales para dar voz a todos los hispanos del mundo y buscar el bienestar para todos los hispanos que están en el mundo, no importa el lugar donde se encuentren. Por lo tanto, yo pienso que los hispanos tenemos unos valores que se han ido opacando a través de la historia porque no hemos tomado iniciativas de hacer ver cuáles son los valores de los hispanos. Y son unos valores bien fuertes al lado de otras nacionalidades, como por ejemplo la humildad, como por ejemplo la misma tolerancia, la alegría que tiene el hispano cuando va a las actividades, pues nos dicen que somos alborotosos, pero es porque somos más alegres, somos bien solidarios con las causas. Y yo creo que deberíamos tratar de hacer ver de alguna manera esas cualidades tan importantes que tenemos los hispanos, hacerlas ver a través de los medios, porque el Parlamento sí es para unir hispanos que tengamos fines con esta ideología, pero a la misma vez es para que otras personas, el mundo completo, reconozca cómo estamos los hispanos, que estamos unidos, que podemos lograr nuestras metas, ¿ve? Y yo creo que del Parlamento se puede lograr tanto y tantas cosas que eso es lo que me tiene maravillada, porque ya yo tuve unos logros personales sin todavía aplicarse ninguna propuesta, y es el hecho de conocer personas de distintos países y dialogar y sentirme como si los conociera de toda la vida. Ya eso es un logro para cada uno de los miembros de este Parlamento. Así es que yo creo que hay mucho por hacer y eso pues me tiene bien motivada. No sé, Miguel, si con eso te contesté, pero realmente es como aunar esfuerzos y conocimientos, habilidades, preparaciones académicas, aunarlas, hacerle una sinergia para poder ofrecerle al mundo hispano alternativas para mejorar su vida. Me comentabas que no sabía si me había respondido. Me has respondido también que me has respondido a esta y a la siguiente pregunta que iba a hacer. O sea, que yo creo que mejor no podría haberse respondido a esa pregunta. Gracias. Y ahora se la formulo también a Rodrigo la misma pregunta.
Sí, muy simple. Creo que Vilma ha dicho todo, pero ¿qué podría decir yo? Creo que es una tremenda oportunidad para todos nosotros. Creo que las oportunidades hay que aprovecharlas. Y si ya estamos en esto, sigamos avanzando para poder lograr, para mí, mi sueño es la reunificación. O sea, viendo la situación que está pasando acá en Chile, por ejemplo, que, bueno, es muy largo, muchas situaciones que a todos nos afectan. Creo que es una oportunidad que nosotros, si a lo mejor quizás no una reunificación, quizás sí una confederación, un espacio común, una mancomunidad, una unidad, como sea, pero que nos podamos proteger los hispanos de las situaciones negativas para fortalecer las cosas positivas que tenemos y que Vilma acaba de comentar muy bien. Eso. Vale, para desarrollar más, a Rodrigo, porque ya estaría respondido por la parte de Wilma, ¿cómo podríamos ayudar desde el Parlamento Global Hispano, desde tu visión, a todos los hispanos? Rodrigo. Principalmente creo que lo fundamental es la educación y la cultura. La educación y la cultura. Yo estoy maravillado porque gracias a Dios tenemos en estos momentos muchas personas, muchos de toda la hispanidad, los 5 continentes, que están levantando iniciativas en que se cuentan distintos puntos de vista. Hay cosas muy disímiles, inclusive que en el mundo normal, no hispano, uno diría están en contra y son peleas incluso a muerte, que gracias a la hispanidad se pueden, digamos, confluir en soluciones, en propuestas de solución. Por ejemplo, a mí me ha impactado mucho el trabajo del profesor Marcelo Gullo, y él tiene una posición política determinada, que yo no estoy de acuerdo con su posición política, pero gracias a la hispanidad, yo cerrando filas totalmente con el profesor Marcelo Gullo, necesitamos nuestra unidad o nuestros acuerdos entre países, lo que se llame, para potenciar la industrialización y el desarrollo, tal como lo plantea el profesor Marcelo Gullo, porque somos países que tenemos mucha riqueza humana, riqueza material, riqueza de todo tipo que no la estamos aprovechando adecuadamente. Somos poco eficientes por estar separados, como dicen por ahí, en pequeñas Españas. Por una parte. Otra persona que a mí me ha impactado mucho, que me ha cambiado totalmente el punto de vista que yo tenía hace 1 año, o 2 años, o 3 años atrás, es Santiago Hermesilla, que totalmente en desacuerdo con su posición política, pero él valora, siendo un ateo, valora la hispanidad, valora las bases de la hispanidad, como fue el catolicismo. Él, siendo un ateo, valora esas bases, valora lo que fue la monarquía, siendo que él no le gusta la monarquía, pero valora lo que fue el Imperio Español. Entonces, creo que gracias a estas conversaciones que se están dando, y que creo que el Parlamento Global Hispano está confluyendo en sí mismo, nosotros estamos tocando temas que hasta hace tiempo atrás eran temas tabú, no se podían tocar. Pero gracias a la hispanidad, nosotros decimos, bueno, nosotros amamos algo que es mucho más grande, nuestra hispanidad, nuestro idioma, nuestra lengua común. Que incluso algunos están diciendo que están hablando de la iberofonía, o sea, los hablantes de, no solamente español, los hablantes de portugués, brasileño, portugueses y sectores de África. Entonces, ¿cómo se puede cooperar a través del Parlamento Global Hispano? Creo que la educación y la cultura es machacar con eso. Educación y cultura una y otra vez, cosa de sentar las bases de lo que va a venir posteriormente o en paralelo en la realidad, digamos, civil y política. Sí, y además de esta manera se enlazaría bastante con lo que se había propuesto antes del tema de las becas y de favorecer el ingreso de la gente a la formación, que a fin de cuentas eso también sería facilitar el desarrollo, porque facilitaríamos a personas que puedan desplazarse a otros países a estudiar, a culminar su formación,
y buscar nuevos horizontes, y además ayuda también a los países a desarrollarse porque es muchísimo capital humano. Entonces, la formación yo creo que es algo muy importante y algo en lo que trabajar. Antes de formular la última pregunta, que la podríamos dejar como una especie de minuto de oro de qué le diría cada uno de los candidatos a un potencial votante, me gustaría que Antonio y David tengan más protagonismo para poder hacer más preguntas a nuestros candidatos. Sí, yo sí, si me dejas, es que yo creo que los dos candidatos habéis dado en la clave de lo que es la esencia del Parlamento, ¿no? El Parlamento tiene que ser una herramienta de puente entre todos los hispanos para, uniendo esos puentes, darle voz a la hispanidad en el mundo, ¿no? Y para que los valores de la hispanidad, que como antes, tanto Vilma como Rodrigo han demostrado, los valores de la solidaridad, del honor, de la virtud, de la humildad, bueno, pues lo que nos caracteriza y de la alegría que tenemos los hispanos, tenga un peso en el mundo, ¿no? Posiblemente si la hispanidad estuviera unida, hoy no habría guerra en Ucrania, ¿no? Porque quizás podríamos haber puesto otra nota de cordura en el espacio geoestratégico, ¿no? Entonces, bueno, pues resaltar esta idea que me parece maravillosa, la que tenéis los dos. Era más que hacer este comentario, no sé. Antonio, tú seguramente que tenías un gran repertorio de preguntas. No, yo soy muy optimista escuchando a la señora Vilma y a don Rodrigo, y realmente lo que me sorprende es que hayamos llegado hasta el 2022 para darnos cuenta, como dice don Rodrigo, de la inmensa riqueza humana, material y potencial que tenemos. Bueno, mejor tarde que nunca, haberse dado cuenta y despertar y comenzar a entender las cosas grandes que podemos hacer. 600 millones de hispanos en más de 15 millones de kilómetros cuadrados, como tú bien dices, allí en el Parlamento, en la página del Parlamento. Yo creo que aquí tenemos una riqueza espectacular y más que preguntas, yo realmente del corazón, yo felicito tanto a la señora Vilma como a don Rodrigo por haberse atrevido, osado, tener el coraje de dar un paso adelante y ser voluntarios para iniciar esta aventura, este viaje que está lleno de dificultades y de obstáculos, pero que, como dicen los mexicanos, no nos achicopalan, sino que más bien nos dan más energía y estímulo para avanzar. Yo de corazón los felicito a los dos. Muchas gracias, gracias. Bueno, pues entonces vamos a cerrar bueno, tenemos que cerrar luego presentando otra cuestión, pero para cerrar con los candidatos, ¿qué le diríais a un potencial votante que pensara en votaros? Bueno, que no importa la persona que seleccione, tomen en consideración la experiencia, las actitudes, la preparación, porque independientemente que muchas veces pensemos que eso no tiene que ver con las ideas, pero yo creo que hay que buscar gente emprendedora, gente capaz de trabajar en grupos y poder aportar a un bien común, personas que realmente pues quieran de corazón hacerlo. Yo creo que no que me seleccionen a mí ni seleccionen a personas que yo desee, que tomen en consideración esos criterios que son tan importantes para uno poder dar de uno, ya que uno ha obtenido a través de su vida profesional todo lo que pues la vida le ha dado. Entonces ahora uno quiere devolver a la sociedad lo que la sociedad le ha permitido a uno tener. Excelente. ¿Y don Rodrigo? Bueno, me quiero tomar de las palabras de Vilma y que me han tocado profundamente. Cuando Vilma dice elegir a personas que hagan las cosas de corazón. Yo creo que ese es como el norte, que hagan las cosas de corazón, porque creo que hay cosas que no tienen explicación y la hispanidad, creo que podemos hablar muchas cosas, pero también es un concepto que no tiene explicación porque es un sentimiento también. Yo me juntaba hace poco con unos amigos chilenos acá y que aman la hispanidad también, y yo les decía, oye, hace un año y medio atrás yo era parte de Chile, un chilenito ahí un país, una franja solita, amenazada por otros países y todo el tema, y resulta que ahora yo soy hispanoamericano.
soy parte de una cultura, me siento orgulloso. No son 200 años, son 500 años de historia, que nos une a todos. Entonces, yo creo que, como dice Vilma, elegir personas que hagan las cosas de corazón, que tengan un sentimiento de amor a nuestra hispanidad, creo que es lo fundamental. Eso. Excelente. Y bueno, ahora ya para cerrar, muy importante, ¿en qué va a consistir el comité electoral? ¿Qué deberíamos de explicarle a nuestros candidatos también, por supuesto, pero a todas las personas que nos oigan? Antonio, David. Bueno, yo cedería a David, que es el coordinador. Yo soy un vocal en el comité electoral. Que hable el coordinador del comité electoral. Dale, David. No. No te escuchábamos, coordinador. Ahora, perdón. No, que en cualquier caso, yo siendo miembro del comité electoral debo tener o guardar una cierta equilibrio, ¿no? O neutralidad. Pero vamos, en cualquier caso, habéis conseguido mi interés y vamos, yo os voto a los dos. Me ha parecido maravillosa tanto la actitud como las ideas que trascienden de vuestras candidaturas, ¿no? Como cómo veis que el espíritu, o sea, es que lo que decía antes Vilma, como personas que estamos separados por miles de kilómetros y que no nos hemos visto en la vida y que hasta hace nada parece que es que no teníamos nada en común, resulta que es que nos damos cuenta que es que lo tenemos todo en común, que tenemos una cultura, unos valores y una forma de ser y que gracias al internet y a, bueno, quizás el mundo de la pospandemia y las situaciones en las que estamos viviendo, nos hemos volcado en las redes y ahora nos estamos accediendo a la posibilidad de conectarnos con un chileno, con un puertorriqueño, con un venezolano, con un madrileño y con un canario, que también es español, pero bueno, todos somos hispanos y todos tenemos una misma forma, idiosincrasia y forma de ver la vida, ¿no? Entonces, tenemos que abrir los ojos y dejarnos de tonterías. Hay que empezar a aprovechar todas las cosas que nos unen, pues para hacer un mundo mejor, ¿no? Y eso ya, después de este comentario, sí que quería hacer una pequeña incisión sobre el comité electoral. Hace un par de semanas hicimos un programa, explicamos el funcionamiento de la página web del Parlamento, que es una herramienta fundamental para que podamos articular todo el proceso, tanto de votaciones como el proceso de garantías que tiene el proceso electoral y en el que estamos trabajando desde hace meses un par de voluntarios como Antonio y yo, ¿no? Y además con mucha ilusión después de ver el espíritu de nuestros candidatos. Entonces, el comité electoral tiene la función básica de garantizar pues la neutralidad y la seguridad de todo el proceso electoral. Y para eso, bueno, pues tenemos que realizar diferentes funciones, como son, primero, comprobar que los candidatos cumplen los requisitos necesarios para poderse presentar como candidatos y que faciliten también la información necesaria para que los votantes puedan consultar sus proyectos de candidatura y puedan elegir el candidato. Y luego, por otra parte, también comprobar que los votantes pues son hispanos, es decir, comprobar la hispanidad de todos los votantes, pues para que el proceso sea limpio, ¿no? Entonces, eso es una de las partes más importantes del comité electoral. Vamos, quiero ceder ahora la palabra a Antonio porque seguramente quiere hacer algo. No, claro que sí, un poquito más técnico. Somos 5 miembros en el comité electoral, además de David y yo. Están también Marta Rodríguez Rubio, excelente cooperadora voluntaria que está desarrollando todo un procedimiento riguroso y sistemático para la campaña electoral. También tenemos a don Roberto Casanova y a el abogado José Ramón Puente, es decir, tenemos múltiples disciplinas involucradas, el ingeniero David y yo también para la parte más numérica. Y claro, como bien dice David, estamos encargados de validar. Por ejemplo, la señora Vilma y don Rodrigo han pasado por un proceso de validación de 3 pasos, donde hemos estado chequeando todas las cosas que nos dicen, porque hay que filtrar un poco. También recibimos mucho, como dirían en la anglosfera, mucho spam. Entonces tenemos que seleccionar exactamente quiénes son auténticamente los hispanos que pueden postularse, como don Rodrigo y la señora Vilma. Así como ellos, también existen otros 20 y tanto más candidatos
que ya han sido validados y existen otros 100 o casi 100 precandidatos que están siendo validados. Es decir, como tú le explicaste en su oportunidad a Miguel, es un proceso que requiere diferentes pasos de verificación. El comité electoral de estas 5 personas que mencioné se reúne regularmente de manera colegiada, revisa todos los datos que hay disponibles y va aceptando o rechazando todo lo que le va llegando a medida que va llegando. Dios mediante, más temprano que tarde ya publicaremos el decálogo para la campaña electoral y el cronograma más explícito de mira a la instalación del Parlamento Global Hispano, que ya tiene, puedo adelantar, una buena versión de estatutos o normas estatutarias que también están siendo elaboradas con mucho cuidado por un excelente equipo de abogados internacionalistas. No sé si tiene una pregunta específica, con mucho gusto trataré de responderla, Miguel, pero eso es básicamente lo que me tocaría de resaltar del comité electoral. Bueno, lo único, incidir un poquito, si podéis, en que los datos están perfectamente asegurados y que no hay ningún problema por facilitarlos. Sí, sí, por supuesto. Nosotros tenemos un sistema de encriptación que garantiza que los datos que se facilitan a la web del Parlamento Global Hispano no van a ser facilitados, eso por supuesto tiene nuestro compromiso, pero que además no van a ser hackeados porque tenemos un sistema bastante avanzado que ha desarrollado nuestros técnicos del grupo de desarrollo, Javier Ferrer y Eddie Cocum, y la verdad es que, bueno, con el apoyo de José Manuel Couceiro, Vicente Cuella, que son pues asesores de alto nivel que nos están apoyando en técnicas de encriptación para garantizar pues que toda esta información que se suministra al Parlamento pues no sea hackeada y no pueda utilizarse de forma inadecuada. Puedo agregar también que desde la página del Parlamento Global Hispano pueden consultar las redes sociales y los contactos de los candidatos, la señora Vilma y don Rodrigo, quienes estarán más que felices de responder a las preguntas y dudas que tengan todos aquellos que estén interesados en saber más, porque lo que se discutió aquí en una hora realmente es la punta del iceberg o del iceberg acerca de las propuestas de la señora Vilma del ancho de banda para la hispanidad y las 3 fusiones de don Rodrigo, que claro, ameritaría varios programas para analizar con mucho cuidado, varias sesiones de Parlamento. Sí, de hecho, en la documentación, una vez superado el paso 3, todos los candidatos facilitan un correo electrónico público para que los votantes puedan conectarse con ellos y directamente preguntarles cosas, interesarse sobre su programa, y no solamente en la candidatura, sino que una vez que ya han sido elegidos candidatos, también servirá, bueno, ya articularemos algún servicio de correo electrónico a través del Parlamento, pero de una forma más oficial, pero la idea es que luego los candidatos puedan reportar con todos los hispanos y tener una interacción de democracia directa que permita que la voz de los hispanos esté representada en todos los parlamentarios. Así es, habrá una capacidad de que todo el mundo pueda contactar inmediatamente y de esta manera pues fiscalizar, transmitir las propuestas y que se pueda realizar un trabajo lo más cercano posible a todos los votantes. Pues la verdad que me ha sabido a poco, pero ha sido espectacular. Nos habíamos comprometido también con que íbamos a acotar el programa a 1 hora, pero verdaderamente estoy maravillado con los candidatos. Va a ser muy difícil eso de elegir a quién votar. Yo lo estoy pasando mal pensando con candidatos tan espectaculares a quién votaré y imagino que será algo que todos compartimos. Pero independientemente de todo ello, yo creo que ha sido muy interesante, muy ameno, muy didáctico, muy enriquecedor. Y muchísimas gracias, Wilma, muchísimas gracias, Rodrigo, por haber estado aquí, dedicándonos vuestro tiempo. Y también muchísimas gracias a Antonio y a David por acompañarme en la dirección del programa y por explicar ahora en qué consiste cómo va a hacerse el proceso de selección. Si alguien del chat quisiera realizar alguna última pregunta, pero por favor que guarde relación con la cuestión parlamentaria, no tanto de posicionamiento político. Mira, dice también Jaime, por cierto también candidato, ya es que es imposible votar a todos los que nos gustan. Claro, así sí, va a ser un problema. Es que la verdad es que llevamos unos candidatos fantásticos. Así es. Bien, pues nada, vamos a darlo por concluido. Muchísimas gracias nuevamente y muchísimas gracias también a todos los que nos habéis visto. Recordad que ya la página está operativa, podéis ver todas las propuestas,
podéis ojear los candidatos y también podéis dirigiros hacia nosotros a través del correo. Muchísimas gracias a todos. ¿Algo? Sí, David. Sí, un recordatorio a todos los televidentes que por favor que se inscriban en la web del Parlamento y que se inscriban como votantes para que puedan ejercer su derecho de votantes, porque yo creo que con esto le damos más representatividad al Parlamento y podremos conseguir que nuestros objetivos cada vez puedan ser más reales. Y también a los candidatos que están en proceso de validación, pues en algunos casos es que falta algún documento, un número de un DNI, un teléfono, bueno, cualquier información que es necesario completar y que les animo a todos pues que entren lo antes posible en la web y que completen todo el proceso para que podamos tener ya toda la lista de candidatos lo antes posible. Perfecto. Y agradeceros a todos vuestra Gracias a ustedes. Muchas gracias. Saludos, Un cordial gracias a saludo a todos. todos. Bye. Muchas gracias.